música. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Volviendo a Dios. Es un gusto saludarlos. De nueva cuenta, mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña en cabina mi esposa Esmeralda Martínez. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Esperanza. En cabina tenemos los teléfonos 8375-5051 y 8375-5055. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com. Y el celular de mi esposo para cualquier mensajito de texto es el 818-252-8607. Y el material que tenemos para compartirte esta semana son las Biblias en audio, paquetes para evangelizar que incluyen libros y folletitos. Ahí tenemos algo de material pendiente de entregar y ya en la semana nos ponemos al corriente. Bueno, pues otra vez muchas gracias por acompañarnos. Hoy además es un programa especial para nosotros. Estamos cumpliendo 2 años en radio, apenas 2 años o ya 2 años, depende del cristal con que se mire. Y como la palabra dice, más bien bienaventurado es dar que recibir. No te vamos a dar nuestro número de cuenta. Pensábamos traer algunos regalos adicionales a los de siempre. Pensábamos en regalar, no sé, películas o discos y decidimos que mejor tú escojas lo que quieres. Así es que vamos a tener de regalo 10 tarjetas de regalo de nuestra librería. Es decir, tú las vas a poder cambiar por lo que mejor te parezca ahí en la librería. En la librería El Renuevo, que está ubicada en Plaza Fiesta Anáhuac, en el local 1059. Es el pasillo norte, se podría decir. Plaza Fiesta Anáhuac, que está en Manuel Barragán, cruz con Bartolomé de las Casas, en San Nicolás. Vamos a regalar 10 tarjetas de 200 pesos a las primeras 10 personas que nos llamen y nos la pidan. Y al final del programa, entre todas las personas que nos llamen, hayan alcanzado o no las primeras tarjetas, regalaremos 3 tarjetas de 500 pesos cada una. Todo canjeable ahí en nuestra librería El Renuevo, ya sea si te interesa un libro, música, Biblias, películas. Tenemos un buen de cosas para crecer espiritualmente. Así es que al final vamos a decir los ganadores de las 3 tarjetas de 500, pero las 10 tarjetas de 200 es a las primeras 10 personas que nos llamen. Y bueno, pues ya mucho rollo, vamos a lo que es importante. Vamos a la palabra de Dios y vamos a seguir donde nos quedamos la semana pasada. Si recuerdas, estamos en Romanos 8 y la semana pasada abarcamos del 8:1 al 16, donde nos habló del Espíritu Santo. Si hacemos un recuento desde el principio, recuerda siempre que es importante el contexto. Si hacemos un recuento desde el principio hasta ahora, vemos que el tema del libro es el Evangelio, que Pablo está explicando el Evangelio, que en Romanos 1 y 2 habló de la ira de Dios, de un Dios que castiga y de un día en que la ira de Dios será derramada. Así es que si tu Dios no castiga, si te enseñan un Dios que no castiga, sabe que no es el Dios de la Biblia. Te están llevando a otro Dios. Después vimos quiénes merecen este castigo. Romanos 3 dice que todos lo merecemos. Dice, por cuanto todos pecaron, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, y la paga del pecado es muerte. O sea, todos merecemos el castigo de Dios. Y luego, ¿cómo nos salvamos? Por gracia. Nadie puede salvarse a sí mismo, y ahí es donde entra la buena noticia. Ahí es donde entra el Evangelio, la buena nueva. Romanos 5:8 dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos salvó Él, por su gracia, sin merecerlo. La pregunta es entonces, ¿murió por todos? ¿Salvó a todos? Y la respuesta es no, solo a los pecadores. Y solo a los muy pecadores. Romanos 5:20 dice que cuando el pecado abunda es cuando sobreabundó la gracia. Ese es el evangelio. Somos perdonados. Y no todos, solamente los que se saben pecadores y se arrepienten. Y después de esto, ¿podemos seguir pecando? Romanos 6 habla de que no. De que una vez que somos salvos, no deberíamos pecar más. ¿Qué debemos hacer? Dejar el pecado. ¿Cómo dejarlo? Debemos saber lo que es pecado. ¿Cómo saber qué es pecado? Romanos 7 dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, tenemos que leer la Biblia para saber lo que es pecado y lo que no es. Pero esa es la clave, el pecado. La lucha contra el pecado es lo más importante. Primero me arrepiento y me convierto en cristiano. Y después me sigo arrepintiendo a diario. Porque a diario pecamos. Esa es la evidencia. ¿Qué pasa con el pecado en tu vida? ¿Cómo es tu vida? Y por último, una vez que te arrepientes, una vez que te conviertes, Dios pone su espíritu en ti. Dios te declara su hijo. No debes pecar. Y dice en Romanos 8, si es que el Espíritu está en ti. Eso es lo que vimos la semana pasada, la vida en el Espíritu. Tienes que preguntarte, ¿está en ti o no? Si el Espíritu está de verdad en ti, tiene que cambiar tu relación con el pecado. Ya no debes practicar el pecado. Debes odiar el pecado. Ya no debes practicar las obras de la carne, sino la del Espíritu. Esa es la evidencia si tienes o no el Espíritu en ti. Esa es la evidencia si eres o no salvo. ¿Practicas las obras de la carne o las obras del Espíritu? Así es como te das cuenta si tienes el Espíritu o no. Y dice la Biblia, si tienes el Espíritu, eres de Él. Si no lo tienes, es porque Él no te ha aceptado. No importa si tú ya lo aceptaste, si ya repetiste tu oración. Él es el que nos tiene que aceptar. ¿Ya te aceptó Dios a ti? ¿Ya puso su Espíritu en ti? ¿Cómo es tu vida? ¿Haces obras de la carne o del Espíritu? Eso es lo primero que pasa cuando Dios te salva, cuando Él te acepta, cuando Él te rescata. Recibes el Espíritu. ¿Lo tienes o no? ¿Cuál es su teléfono? Y aquí es donde vamos a continuar hoy. Pablo les está diciendo, si entendiste el Evangelio, si viviste el Evangelio, si te arrepentiste, Dios te dio su Espíritu. Bueno, pues si lo tienes, esto es lo que tiene que pasar. Tienes que hacer obras del Espíritu. Si no lo tienes, pasa esto otro. Estás practicando obras de la carne. Pablo lo está explicando con manzanas, para que los romanos sepan si son salvos o no, para que tú y yo sepamos si somos o no somos. Pablo sigue explicándolo con manzanas. Pablo sigue tratando de dar herramientas para que sepan si son o no salvos y para que sepan la invitación real de Cristo. En el 8:16 de Romanos terminó diciendo, el Espíritu es el que da testimonio que somos hijos de Dios. Terminó hablando del Espíritu. Dice que nos hace hijos de Dios. Y luego en Romanos 8:17 nos da el tema de hoy. Si quieres, chécalo ahí en tu Biblia. Dice, y si hijo, que esto es lo que nos encanta oír, que somos hijos de Dios. Dice, y si hijo, también herederos. Si nos ves, somos herederos de todas sus riquezas. Pero sigue leyendo, dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Es decir, todo lo que tiene Cristo es de nosotros y siempre lo dejamos hasta ahí. Leemos o nos enseñan pedacitos, pero yo no sé si has leído lo que sigue. Coherederos con Cristo, dice, si es que padecemos juntamente con Él. Dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, nos está diciendo, somos herederos, tenemos la misma herencia de Cristo, pero, hay una condición. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, con Jesús. Padecer. No sé si captes lo que está diciendo. El orden de convertirse a Cristo. Te sabes pecador, te arrepientes, Él te bautiza, pone su espíritu en ti, te toma como hijo. Y luego, si eres su hijo, tienes que padecer. Juntamente con Cristo padecer. Hay que padecer. Sufrir. Yo no sé si te lo habían dicho, yo no sé si lo has leído en tu Biblia. Si puedes ver el verso, es Dios, el juez, como en un juicio de una herencia. Y dice que somos herederos con Cristo y nosotros venimos por la herencia. ¿Sabes? Hoy hay una hermana que tiene un juicio de intestado, que a propósito le mandamos un saludo. El juicio es así, están los bienes, está la herencia. Y deben venir ante el juez todos los hijos, todo el hijo que tenga derecho y demostrar ante el juez, yo soy hijo, y debe probarlo y el juez le dará la parte de su herencia. Aquí es lo mismo, Dios tiene la herencia y dice, ellos son coherederos con Cristo y todo el que cree que tiene derecho vendrá ante Él. Pero unos vendrán, como dice Mateo 7:21, muchos me dirán aquel día, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y Jesús les dirá, nunca los conocí, porque esa no es la evidencia, esa no es el acta. Otros dirán cuando estén ante Jesús, yo no falté nunca a la iglesia. Otros dirán, yo di mi diezmo, yo ayudaba al pastor. Muchos dirán, yo le compré carro a mi pastor. Y Jesús les dirá, nunca los conocí. ¿Cuál es la prueba de que somos hijos? El Espíritu. El Espíritu es nuestra acta de adopción. ¿Y cómo va a saber Dios quién tiene el Espíritu y quién no? ¿Cómo los va a distinguir? Es lo que nos habla el versículo de hoy. Coherederos con Cristo. Si es que padecemos, si es que padecemos, llegas ante el juez por tu herencia y él te va a decir, a ver, ¿dónde están las marcas? Dijo Pablo en Gálatas 6:17, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Tú las tienes también? ¿Eres heredero o no? ¿Estás padeciendo con Cristo? Ese es el orden de Romanos. Recibes el Espíritu y Él te comienza a guiar. Dice Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Ahora, ¿a dónde te guía el Espíritu? ¿Te guía a ir a la iglesia? El Espíritu te guía a padecer. Prácticamente el Espíritu Santo te guía a meterte en problemas. El Espíritu te lleva a las tentaciones. El Espíritu Santo te lleva al frente de batalla, a los cocolazos. Ahí te lleva el Espíritu de Dios. No te equivoques cuando llegue la prueba a tu vida. No es un demonio, es el Espíritu de Dios quien te guía, pero te guía a meterte en problemas. Mira bien, cuando tú te conviertes, cuando tú haces una oración, dizque recibiendo a Cristo, tu vida cambia. Pero escucha bien lo que estoy hablando. Cuando tú te conviertes, cuando haces tú la oración, tu vida cambia. Comienzas a ir a la iglesia los domingos. Vas a la iglesia entre semanas si es preciso. Comienzas a ir a las células.
tal vez diezmas, tal vez ayudas al pastor y todo va bien en tu vida. Dejas algunos pecados, los más notorios. Dejas de tomar, de fumar, dejas de ir a las discos, cosas así. Cambias de amigos. Tienes ahora amigos en la iglesia, haces tu círculo social cristiano ahora y cosas así. Prácticamente todo está bien en tu vida. Todo está tranquilo en tu vida. ¿Sabes cuál es el problema? Que eso no es ser guiado por el Espíritu de Dios. Si tú crees que esto es ser cristiano, estás equivocado y te engañaron. Cuando recibes el Espíritu de Dios de verdad, hace muchas cosas en tu vida. Te hace luchar hasta la sangre contra el pecado. Te cambia, te hace sentir misericordia por el pobre. Pero principalmente te hace hablar, predicar en todas partes. Serás una lata, le predicarás a los de tu casa, le predicarás a tu familia primero, luego a tus familiares, les hablarás de sus pecados, de sus ofensas a Dios, te voltearán la cara. Los de tu casa desearán no verte. Ellos dirán, es que solo habla de eso, es que siempre está juzgando y ellos mismos te juzgarán a ti. Por eso dice en Mateo 10:36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Entre marido y mujer, porque por lo regular la conversión es individual. Entonces uno se convierte primero que el otro y pobrecito del que se convierte. A él le toca detener las peleas, a él le toca humillarse siempre, a él le toca pedir perdón siempre, aunque no haya tenido la culpa, le toca tragarse el coraje. Y la otra parte, cuando hay peleas, abusa de eso. Y si alguna vez el que es cristiano se equivoca, le dicen, pues no que muy cristiano. El cristiano tiene que callar y soportar todo. Eso es padecer. Los muchachos o muchachas, hay familias que te prohíben dejar la religión de la familia. Y te dicen, a mí no me vengas con tu Cristo. Nosotros, la religión que nos enseñó mamá. Y si no dejas esa religión, te vas de la casa. Yo no sé si te ha pasado. La Biblia dice en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Cuando recibes el Espíritu de Dios, te hace hablar a todos, a los pandilleros de tu esquina, a los drogadictos de tu barrio, aún a riesgo de que te golpeen. Eso no te importará. El cristiano predica, habla, confronta, a los amigos también. Aunque ya sean cristianos según ellos, pero los ves en un error, tienes que decirle, eso no es seguir a Cristo. Y eso hará que se alejen de ti y te quedarás solo, sin amigos. Eso hace el Espíritu de Dios, te lleva a quedarte solo. Cuando recibes el Espíritu de Dios, comienzas a hablar hasta en la iglesia. Primero comienzas a dudar de lo que predica tu pastor. Es el Espíritu que está en ti. Que no eres como los demás, que solo son oidores. Luego levantas la voz, le haces preguntas al pastor, lo incomodas, hasta que te va a declarar rebelde. Eso hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te llevará a hacer cosas y a decir cosas en tu iglesia, con los hermanos, por las cuales tu pastor se molestará. Y tu pastor les dirá a los demás que ya no te hablen. Y les dirá que tengan cuidado de ti. Y en peligro. Y hasta te corran de la iglesia. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. No hay comodidad en el cristianismo. El Espíritu te lleva a donde está el peligro. El Espíritu no te lleva a donde no pase nada. El Espíritu no te guía a la comodidad. Mira el mismo Jesús en Mateo 3:16. Cuando fue bautizado por Juan y luego el Espíritu descendió sobre él. En el 4:1, en Mateo 4 dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó? El Espíritu, para que fuera probado. El Espíritu lo llevó ahí, el Espíritu lo guió hacia ahí. El Espíritu es nuestro guía. Y nos guía a meternos en problemas.
La mayor evidencia de que se tiene el Espíritu es que hablamos la palabra donde sea, sin medir peligro. ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Estás padeciendo a causa de la palabra de Dios? No hay comodidad en el Evangelio. No hay comodidad en el cristianismo. Mira todos los personajes de la Biblia. Mira en Hechos. Vamos a ver a Esteban. Cuando los 12 eligieron 7 varones. En Hechos 6, 5. Dice que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. En el 6:8 dice que Esteban, lleno de gracia y poder, hacía prodigios. En el 6:10 de Hechos dice que no resistían la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Esteban hablaba de Dios, predicaba donde sea, los confrontaba con su pecado. Por eso no lo querían, por eso les caía mal. Dice que lo arrestaron con falsedades y en el 7:2 de Hechos, arrestado y delante del sumo sacerdote y el concilio. ¿Qué crees que hizo Esteban? Predicar. Les dio un viaje desde Abraham, luego Isaac, luego Jacob, los patriarcas, José, Moisés, hasta que les dijo a todos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón, siempre resisten al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó hasta ahí y el Espíritu le dijo que dijera eso, aunque eso iba a hacer que lo apedrearan. El Espíritu Santo lo metió en problemas, ¿te das cuenta? En Hechos 7:54 dice que ellos se enfurecieron, pero Esteban, lleno del Espíritu, vio la gloria de Dios. Lleno del Espíritu, pero lo apedrearon. Lleno del Espíritu, pero lo mataron. El Espíritu estaba con Esteban, pero no lo defendió. Al contrario, lo llevó a meterse en líos y le costó la vida. ¿Quién dice que todo va a ir bien en el cristianismo? ¿Quién dice que tu vida va a mejorar? ¿Dónde dice eso? Esteban estaba mejor antes de conocer a Cristo, terrenalmente hablando. Estaba mejor en opinión de los demás. Pero en realidad, él nunca estuvo mejor que cuando fue apedreado. Vio la gloria de Dios. Checa todos los personajes en la Biblia. Su mejor vida, según el mundo, era antes de seguir a Dios, antes de seguir a Jesús. La vida cristiana no es tu mejor vida ahora. Al contrario, la invitación es a dejar todo. Se te invita a empeorar tu vida. Esa es la verdad. Tu vida en la tierra. Pero se te invita a tener vida celestial. Una relación con Dios. Una relación con Cristo. Revisa a todos desde el principio. Fíjate en Génesis, que dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no le agradó la de Caín. Pero el malo Caín mató a Abel. Pues no que le había agradado a Dios. ¿Por qué no lo defendió? José, dice la Biblia, Dios estaba con él. ¿Y qué le pasó? Fue echado a una cisterna por sus hermanos, fue vendido como esclavo y cuando parecía que le iba mejor, fue a dar a la cárcel por la mentira de una mujer. ¿Te das cuenta de lo que hace Dios? Moisés, cuando Dios lo llamó, cuando Dios le habló en medio de la zarza, Moisés tenía a su esposa. Dice en Éxodo 2:21, su esposa Séfora, y tenía un hijo, Gersón. Moisés tenía un empleo. Dice en Éxodo 3:1 que apacentaba las ovejas de su suegro. Ese era su empleo. ¿Te das cuenta? Moisés tenía casa, tenía empleo, tenía esposa, tenía hijos. Era feliz, estaba cómodo, hasta que vino Dios y le habló. En Éxodo 3:10 le dijo: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Pero Moisés vivía tan a gusto. Sin embargo, el llamado de Dios es a dejar la comodidad,
Aunque te creas cristiano, si estás en la comodidad, estás engañado. No tienes el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te levanta de esa banca. El Espíritu de Dios te lleva al desierto a ser tentado. El Espíritu de Dios te lleva a meterte en problemas. El Espíritu de Dios te lleva ante el faraón a pelear por el pueblo de Dios. El Espíritu de Dios es el que te ha dicho, a ti que me escuchas, te ha dicho los domingos, dile a tu pastor que no es correcto lo que está diciendo. Pero tienes miedo y no estás obedeciendo al Espíritu de Dios. Hoy nos dicen, el Hijo de Dios debe tener comodidad, el Hijo de Dios debe ser rico y cosas así. Pero mira a Moisés frente a Faraón. ¿Quién era más rico? ¿El que es del diablo o el que es de Dios? El estar bien con Dios no se mide en riquezas, no se mide en comodidad. Al contrario. Mira a Juan el Bautista frente a Herodes. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién tiene más riquezas? ¿Y quién mató a quién? Herodes le cortó la cabeza a Juan, al Hijo de Dios. Caín era del diablo y mató a Abel, que era de Dios. Mira a David, el hombre conforme al corazón de Dios, ser perseguido por Saúl, el que Dios había desechado. ¿Sí entiendes? Somos llamados a padecer, y a padecer a veces en manos de personas que no conocen a Dios. Eso hace el Espíritu. Ahí te guía el Espíritu. El Espíritu de Dios te hace hablar, te hace predicar la palabra sin medir riesgos, sin medir peligro. Eso hace el Espíritu de Dios. No importa si morimos apedreados como Esteban. Tienes que responderte a ti mismo. Tienes el Espíritu de Dios. La comodidad, la vida cómoda, no viene del Espíritu de Dios. Mira, la vida de Job dice que era varón recto y temeroso de Dios. Y después, todo lo que le tuvo que pasar, toda la prueba que recibió de parte de Dios, porque fue de parte de Dios. Aunque ahí andan unos que dicen lo contrario. Mira lo que dijo Dios al diablo. Job 2:3, anótalo. Anótalo para esos que dicen que Dios no manda los males. Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Estamos en Job 2:3. Varón perfecto y temeroso de Dios, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, dice Jehová, para que lo arruinara. Para que lo arruinara, dice Jehová. ¿Quién lo arruinó? Dios dice, yo lo arruiné. Dios es soberano. Pobrecitos los que creen que Satanás tiene el mismo poder de Dios. Dios maneja al diablo a su antojo. Por eso se ve al diablo haciéndolo, pero con el permiso de Dios. Y Dios dice, yo lo arruiné. Pero no sé si te fijes, el llamado de Dios no es que te va a ir mejor. Al contrario, te va a ir peor. Hay muchísimos ejemplos. ¿Has leído el libro de Jeremías? El llamado Jeremías es hermoso. Le dice Dios en el 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. En el 1:7 le dice, todo lo que te envíe irás tú, y dirás lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y luego, todo lo que pasó a Jeremías, todo lo que tuvo que sufrir, todo lo que tuvo que padecer por obedecer el llamado de Dios. Estaba mejor antes, entre comillas. El mundo pensaba, estaba mejor antes. Pero no es así. Se está mejor con Dios, pase lo que pase. Esa es la invitación de Dios. De ninguna manera es a una vida mejor terrenalmente. Esa no es su invitación. Si alguien te dice eso, te está mintiendo. La invitación de Jesús es a empeorar tu vida en todos los aspectos, en el familiar, en el social, en el económico. En todos los aspectos te tiene que ir peor. La invitación es a padecer. Segunda de Timoteo 3:10
Dice Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, paciencia, persecuciones, padecimientos, de los cuales me ha librado el Señor. Y en el 3:12 de segunda de Timoteo dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todo el que quiera vivir como Cristo, seguir a Cristo, padecerá persecución. Sin embargo, mira el 3:13 de segunda de Timoteo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cómo? Diciéndote que no hay padecimiento, diciéndote que no hay persecución. Al contrario, te dicen todo va bien, todo irá mejor. Ven a Cristo y tendrás dinero, ven a Cristo y serás sano, ven a Cristo y tendrás cosas materiales. Es un Dios falso. El Dios verdadero dice en Mateo 10:38, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Hay que cargar una cruz. El cristianismo no es comodidad. La palabra es dura, le dijeron. Y Jesús dijo, ¿quieren irse ustedes también? Sin embargo, Pedro dijo, ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Gracias por continuar con nosotros. Te vamos a repetir los números en cabina. Recuerda que estamos regalando 3 tarjetas de regalo con valor de 500 pesos por si quieres anotarte. Al final vamos a dar los ganadores. Recuerda que lo hacemos porque estamos cumpliendo 2 años de programa, gracias a Dios. Y te repito los números en cabina. Es el 8375-5051 y 8375-5055. El celular es el 818-252-8607, pero solo es para que nos mandes mensajes de texto. No podemos contestar el celular aquí en la cabina. Y pues esperamos tu llamada y vamos a continuar con el tema.
Estamos en Romanos 8:17. Estamos hablando de padecer. Es donde dice que somos coherederos con Cristo. Pero pone una condición. Dice, si es que padecemos juntamente con Él. Si padecemos con Cristo. Si no padecemos, no seremos herederos. Tenemos que padecer. Persecución, prueba, lo que Dios quiera mandarnos, no importa. Si miras los evangelios, es lo mismo que dijo Jesús. Es lo que prometió, es lo que pide. Dice, el que no aborrece padre o madre no es digno de mí. Jesús dijo en Lucas 14:33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por eso, en Lucas 14:28 dice, calculen el costo. Hay que calcular el costo. No hay que cambiar la invitación. No hay que engañar a la gente. Hay que decir lo que Dios pide. ¿Qué pide? Todo. Todo. ¿Para qué? Para que calculen el costo. ¿Es mucho lo que pide? Depende de lo que ofrece. ¿Tú sabes lo que Dios ofrece? Romanos 8:18 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es decir, no se compara lo que pide el Señor con lo que ofrece el Señor, con lo que ha de venir, con la recompensa. A veces puedes pensar, oye, pide mucho, pero cuando se nos menciona la recompensa, verás que vale la pena. Una eternidad en su presencia, una relación con Dios, una relación con Jesús. Todo lo vale, no importa lo que pase. Las aflicciones no son comparables con la gloria venidera. Tienes que saber lo que promete para que sepas que lo que pide es poco. Pide todo, pero es poco. Padecerás persecución, padecerás sufrimiento, muchas cosas, soledad, ataques, críticas. Pero vale la pena, sufrirás todo eso. Pero Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. A los que padecen por Dios, todo lo que padecen les va a ayudar para bien. Va a resultar en un bien mejor. No importa la persecución, no importa el padecimiento, el sufrimiento. No importa. Todo ayuda para nuestro bien. Dios hará que eso resulte en algo bueno, muy bueno. Serás glorificado con Él. Dios está trabajando contigo por medio de la prueba, por medio de la dificultad. No importa si hay enfermedad. A los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Si hay una tragedia, Dios la está usando para bien, para bien. Romanos 8:35 dice, ¿y quién nos separará del amor de Cristo? Pero mira los ejemplos que pone para que no malentiendas el versículo. Está hablando de lo mismo, de padecer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Algo de esto tenemos que padecer, pero no nos separa del amor de Cristo. Es decir, cuando estés padeciendo tribulación, angustia, peligro, no quiere decir que no te ama. Al contrario, Dios te ama y hará que resulte todo para bien. Romanos 8:37. Antes, en todo esto, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, somos más que vencedores. Nos encanta mencionarlo, pero no lo saques de contexto. Mira lo que dice, en todas estas cosas, en la angustia, en la tribulación, en la persecución, en el hambre, en la prueba, somos más que vencedores.
Pero tenemos que pasar por ahí. Tenemos que padecer. No hay cristianismo cómodo. No hay cristianismo sin sufrimiento. No hay cristianismo sin padecer. Tenemos que dejar todo. Esa es la invitación. ¿Por qué? Porque se nos está ofreciendo algo grande, algo muy grande, algo impensable, una relación con Dios, una relación con el Creador de todo, una relación aquí ahora, una relación mañana en el cielo. No se trata de dinero, no se trata de milagros, no se trata de salud, no se trata de comodidad. Se trata de Dios, de una relación con el Dios verdadero. La mejor vida no es aquí. La mejor vida viene después. Eso está por toda la Biblia, por el amor de Dios. ¿No has leído la Biblia? Esa es la invitación de Jesús a Mateo. Le dijo, sígueme. En Mateo 9:9, Mateo era un cobrador de impuestos. Tenía dinero, tenía una vida acomodada. Pero todo eso dejó y siguió a Jesús. Zaqueo también era rico, era jefe de los publicanos, tenía una vida acomodada y muchos bienes. Pero cuando se encontró con Jesús, Lucas 19:8 dice, la mitad de sus bienes regaló a los pobres, no el diezmo. Esto no se trata de diezmar, la mitad de sus bienes regaló. Jesús pide renunciar a todo. Jesús pide todo. Por eso nos dice, calcula el costo. Al joven rico le dijo, vende todo y dáselo a los pobres. El joven rico no pudo. Pero ese es el llamado, esa es la invitación. No a mejorar tu vida terrenal, no a mejorar tus bienes, sino a desprenderte de ellos, regalarlos si es preciso. Tu vida va a empeorar terrenalmente. En lo económico, claro que también. Ya vimos a Mateo que dejó su empleo, a Zaqueo que regaló la mitad. ¿Por qué va a empeorar? Porque ya no puede ser igual. Antes todo lo gastabas en ti, ahora lo gastas en lo que Dios quiere, en los pobres. Alguien que gane igual que tú va a tener mejores cosas. ¿Por qué? Porque todo lo va a gastar en sí mismo. Tendrá mejor carro que tú, mejor casa, vivirá mejor que tú. Porque tú lo gastas en cosas de Dios. Tú gastas en los pobres, en comprar Biblias para evangelizar. Entonces, le va mejor terrenalmente al que no conoce a Dios, ¿te das cuenta? Además, ya no puedes hacer lo mismo. El taxista tiene que arreglar su taxímetro. El lechero ya no puede echarle agua a la leche. El mecánico ya no puede engañar gente. Ni el abogado ni el doctor. Ya no pueden engañar gente. Entonces el que trabajaba en cosas deshonestas, ya no puede hacerlo. Entonces te va a ir peor de entrada. Ese es el llamado de Dios, a padecer. Este está por toda la Biblia. Tenemos que padecer. Tenemos que padecer. Segunda de Corintios 4:15. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Pero dice Pablo en el 4:17 de Segunda de Corintios, pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. ¿Por qué decía leve tribulación? El 4:18 dice, porque no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, las eternas. Las eternas. En el 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada se deshiciere, tenemos de Dios una casa eterna en los cielos. Hay que ver las cosas de arriba. Aquí en la tierra se nos llama a padecer. Mateo 10:34 dijo Jesús, no he venido a traer paz, sino espada. He venido a traer disensión, vine a traer dificultades, dice Jesús. La invitación es a tener una vida de dificultades. La invitación es dejar tu buena vida, dejar tu comodidad y tomar la cruz de Jesús. Esa es la invitación. La gente debe pensar, oye, estabas mejor antes. Pero tú sabrás que no es así, que ahora tienes a Jesús y eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Tendrás una paz.
No importa cuál sea tu prueba. Todos los personajes en la Biblia, su vida antes de conocer a Dios era mejor. Su vida terrenalmente hablando. Pero después tienen lo mejor que hay. Una relación con Dios. Una relación con Jesús. Otro ejemplo, mira a Pablo. Pablo tenía un buen puesto, un buen trabajo. Y en Hechos 9 se ve cuando se encuentra con Jesús, cómo recibió el Espíritu. Y en Hechos 9:20 dice que enseguida predicaba a Cristo. Y después de ahí tuvo problemas como nunca antes. Lo querían matar. En 2 de Corintios 11:23 dice, son ministros, yo también. Dice en el 24 que ha recibido 5 veces 39 azotes, que fue azotado con varas, que fue apedreado, estuvo en naufragios, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo enfermedad. La gente dirá, ¿y esto es servir a Dios? Así es, así es. Tu vida será peor que antes. Por eso dice Jesús, calcula el costo. El ejemplo más claro es el de María. A María Dios le envió al ángel para decirle que iba a tener un hijo de él, del Espíritu Santo. Y María se sorprendió, luchó por un momento, hasta que le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Sabes a qué le estaba diciendo sí María? ¿Sabes qué implicaba? Ella estaba desposada con José. José seguramente la iba a dejar. Ella iba a ser una madre soltera. Ella iba a ser una adúltera, con peligro a ser apedreada. José la iba a abandonar. Iban a murmurar de ella. ¿Qué iban a pensar sus papás? Sin embargo, María dijo que sí. María dijo que sí. Porque eso es lo que pide. Dejar todo. Cambiar tu vida. ¿Y cuál es el premio? El mismo premio que recibió María. ¿Qué pasó con María y Jesús? Durmieron juntos muchas veces. Jesús lloró con María. Jesús reía con María. Vivían abrazados. Y eso es lo que Jesús tiene para ti. Hoy no cuesta menos seguir a Jesús. Hoy cuesta lo mismo que le costó a María. Sin embargo, hemos sido engañados. Alguien ha hecho iglesias, ha hecho un cristianismo que lleva al infierno. Un cristianismo donde todos están cómodos. Pero a ti que te dices cristiano, Dios te está llamando a levantarte de ese banco, a salir a predicar, cueste lo que cueste. El Espíritu de Dios hoy te está hablando, quiere reposar sobre ti. Y no es haciendo una oración, es predicando su palabra y salvando almas. Pero calcula el costo, porque Dios está pidiendo todo. Estamos por terminar el programa y te vamos a decir los ganadores de hoy. Déjame te paso los ganadores de hoy. Los primeros 10 son los que tienen tarjeta de 200 pesos. Hay que pasar a la librería El Renuevo en Plaza Fiesta Anáhuac. Es la señorita Carla Martínez, Yolanda Gabriela Colunga, Héctor Marfil, María Alicia Ramírez, Oralia Cuellar, Santiago Maldonado, Guillermina Sánchez, Mireya Garza Leiva, Elber Márquez, José Antonio Santiago y Ernestina Soberanes. De todos modos, nos vamos a comunicar contigo. Y los que se ganaron la de 500 pesos, también te marcamos ahorita saliendo, es Josué Rangel, Aurora Gutiérrez e Isabel Hernández. Ahorita saliendo del programa nos comunicamos contigo y eso es todo por hoy. Ojalá, lo importante no son los premios, ojalá y hayas recibido el mensaje y sepas que el Espíritu Santo te quiere mover, que el Espíritu Santo te quiere levantar de ahí, el Espíritu Santo te está empujando
a levantar la voz, cueste lo que cueste, aunque todos te volteen la cara. ¿A quién vas a agradar? ¿A Dios o a tu pastor o a tus hermanos? Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.